Buenos días, ¿cómo le va? Bien, bueno, qué bueno poder tenerlo al aire aquí en Turno Mañana y va a estar en la provincia en las próximas horas. Sí, yo llegué el día miércoles a Ushuaia, ayer estuve dando una clase y bueno, voy a estar también con la charla que ustedes comentaban en la ciudad de Ushuaia el sábado por la mañana, vinculada con el análisis del acuerdo con el FMI y cuáles son las perspectivas, así que voy a estar unos días más acá en la provincia. Ujú. ¿Cómo evalúa, doctor, este acuerdo con el FMI en este panorama tan complejo que tenemos a nivel económico en Argentina, con inflación, con recesión, con estas disparadas del dólar? ¿Por qué es importante que los estudiantes también de la universidad conozcan sobre estos temas? Bueno, mire, lo veo con preocupación. Creo que es el reconocimiento de que el modelo económico que impulsó el presidente Macri ha fracasado. Y esto tiene que ver con el hecho de que Argentina es uno de los muy pocos países que está sufriendo las consecuencias de la suba en la tasa de interés en los Estados Unidos, que nos golpean particularmente porque la Argentina tiene una fuerte dependencia del endeudamiento externo para financiar los desequilibrios económicos que se han generado, ¿no? Ujú. Ahora, esta preocupación viene del hecho de que la experiencia histórica del FMI en la Argentina, como de otros países, es que lejos de que las políticas que impulsa el FMI sean la solución a nuestros problemas, desde mi punto de vista, van a profundizar los desequilibrios económicos y agravar las consecuencias de un modelo económico que está agotado. Ujú. Se lo presenta al Fondo Monetario Internacional, o por lo menos se quiere aparentar desde el gobierno nacional como que es un fondo distinto, ¿no? Con una imagen lavada o menos malo, podríamos decir. ¿Usted visualiza esto desde el gobierno nacional? Mire, yo creo que el FMI en estos años sí ha cuidado particularmente algunas formas. En estos años trata estéticamente de presentarse como una organización que se preocupa por algunos temas como la equidad de género, la ecología, pero cuando uno analiza en concreto cuáles son las políticas que el FMI ha impulsado en cuestiones económicas de fondo en distintos países que han tenido y tienen acuerdos, como por ejemplo el caso de Grecia, el caso de Ucrania, el caso de Hungría y de varios países de África que tienen acuerdos con el FMI, uno puede ver que las recetas son las mismas de siempre, ¿no? Ujú. Y cuando uno analiza en detalle la carta de intención, por ejemplo, se encuentra, ¿no?, con precisamente compromisos de cierres de universidades, cierres de colegios, es decir, más allá que las formas con que se expresan los directivos del fondo o el formato de algunas presentaciones públicas son modernos y son más políticamente correctos, las políticas que están atadas a las condicionalidades de los préstamos siguen siendo las mismas de ajuste de siempre. Claro, evidentemente no, todavía no conocemos la letra chica, ¿no? De este acuerdo, pero ya que el Día de la Bandera, el 20 de junio, se haya cerrado este acuerdo tan paradójico, ¿no? En una fecha patria para todos los argentinos y argentinas y con los antecedentes que tenemos como país con esta relación con el Fondo Monetario Internacional, el panorama no nos hace pensar lo mejor, ¿no? No, seguro, y sobre todo cuando uno ve que el gobierno tiene un diagnóstico, presenta un diagnóstico equivocado, ¿no? O sea, creer que, bueno, esto tiene que ver con una situación global, que tiene que ver con un tema fiscal exclusivamente, y más allá que este gobierno ha ampliado los desequilibrios fiscales, bajando las retenciones y reduciendo impuestos a algunos sectores de gran poder económico, lo cierto es que hoy la Argentina otra vez tiene un profundo desequilibrio del sector externo que tiene que ver con un modelo de extranjerización, de concentración económica, de apertura a las importaciones de manera irrestricta, de desregulación financiera que permitió una colosal bicicleta financiera, endeudamiento y que hoy posibilita la fuga de capitales al exterior. Ujú. Entonces, cuando uno mira que estas políticas de alguna manera van a continuar
de que el único cambio tiene que ver con endeudamiento, con financiamiento, pero que esta hemorragia que sufre nuestra economía va a persistir cuando no se ve un diagnóstico certero y donde, digamos, lo único que se promueve es el ajuste y la devaluación, uno razonablemente tiene el temor que usted compartía en la pregunta de que, bueno, más allá de alguna estabilización temporaria, de algún alivio temporal que genere el ingreso de fondos, las causas profundas que nos llevaron a esta situación siguen plenamente vigentes. Doctor, hablaba de la apertura de las importaciones, algo que ha afectado muchísimo a nuestra provincia en particular, a la industria nacional en general, pero a la industria electrónica de Tierra del Fuego específicamente. Sí. Me decía que hace ya un par de días que está aquí en la provincia. ¿Cómo evalúa usted la situación de Tierra del Fuego? ¿Qué es lo que ha podido ver en estos días? Bueno, precisamente con preocupación por los efectos que en el mediano plazo puede generar el desmantelamiento de un sector, ¿no? Que seguramente por ahí tenga que ajustarse en algunas cuestiones, pero me parece que la solución que se plantea tiene que ver con esta actitud binaria que nos ha caracterizado históricamente, ¿no? Es cierto que a veces se perpetúan en el tiempo algunas circunstancias que se deben cambiar, o no se promueve una mayor integración nacional de la producción, pero en lugar de corregir algunas cosas se plantea totalmente lo opuesto, que es desmantelar los sectores productivos, con el efecto en el empleo que eso genera, ¿no? Y con el peligro de fuentes de trabajo y con los efectos indirectos negativos que tiene económicamente y por supuesto sociales para una provincia y también para el resto del país, porque lo que se vive en la industria fueguina de alguna forma es algo que están viviendo día a día muchos sectores económicos del país que se ven amenazados por este cóctel tan perverso, porque no es solo la apertura de las importaciones, sino también son los aumentos salvajes de tarifas, las altas tasas de interés que penalizan la producción, la pérdida de los salarios reales, es decir, todo un cóctel que golpea muy duramente a la economía productiva y que, bueno, si a esto le agregamos la competencia de las importaciones, en momentos donde los países desarrollados, y particularmente los Estados Unidos, están siendo crecientemente proteccionistas, Sí. la verdad es que está, digamos, totalmente de modé y este tipo de políticas aperturistas, y por otro lado creo que generarían terribles daños, ¿no? Porque tanto la Unión Europea como China y el conjunto de los países son proteccionistas, defienden su mercado interno y entonces una cosa es pretender mejorar la competitividad o hacer cambios de alguna forma para potenciar la producción y otra es condenar a la desaparición a sectores enteros de nuestra economía con los costos sociales que esto ha tenido, ¿no? Claro. Es una vuelta de tuerca de situaciones que vivimos, quizá no puntualmente en Tierra del Fuego, pero sí en el resto del país, en la época de la dictadura militar y en los años 90. Doctor, sabemos que hace poquito tiempo sacó un libro, este libro se llama Patria o Dólar, lo ha estado presentando hace muy poco tiempo. Cuéntele a los oyentes qué pueden encontrar en este libro. Sí, cómo no. Bueno, este es un libro que se publicó hace un año, ¿no? Y que se presentó en la Feria del Libro de Buenos Aires y que también he presentado en distintas ciudades del país y que tiene básicamente dos partes muy nítidas, ¿no? Una primera parte donde cuento, bueno, cuáles fueron las cuestiones más relevantes, más sustantivas de mi paso por la gestión, tanto en la Comisión Nacional de Valores como en el Banco Central, entre el año 2009 y el año 2015, y un poco también cuento cuáles hubieran sido las estrategias económicas posibles en un eventual gobierno del Frente para la Victoria, ¿no? Si Scioli hubiera sido presidente, que me parece que es importante como para desnudar esta situación en la que el actual gobierno nacional nos pone siempre, que es
plantear que lo único que se podía hacer era seguir como estaba o lo que hizo el gobierno, ¿no? Como si no hubiera otras posibilidades, ¿no? Y entonces, por ejemplo, bueno, cuento cómo se podía haber manejado la cuestión cambiaria sin una devaluación salvaje, sin la apertura total de la economía a los capitales especulativos y la apertura importadora. Y una segunda parte donde hay un análisis de la economía de Macri, particularmente del primer año y medio de gestión, ¿no? Sí. Digamos, la parte que cubre el libro, y bueno, unas reflexiones que tienen que ver con el análisis del presente, ¿no? En el libro precisamente hablaba sobre los riesgos de estas políticas en el marco de cómo el mundo está transformándose, y bueno, creo que algunas de las cosas que están pasando en estos 2 meses tienen que ver con algunos análisis que están ahí expuestos, y también cerrando, digamos, con algunas reflexiones que hacen a políticas que entiendo deberían desarrollarse idealmente, ¿no? En el actual gobierno, porque la verdad que queda 1 año y medio y el daño y la destrucción que puede haber si estas políticas se profundizan es muy grande, pero de cara a una reflexión, de cara a un nuevo gobierno nacional y popular, que ojalá en el 2019 pueda acceder al gobierno y que de alguna manera revierta estas políticas que hoy están generando esta aceleración inflacionaria, este aumento del desempleo, esta caída del salario real, estos desequilibrios que nos han vuelto lamentablemente al FMI luego de 12 años, con todo lo que esto implica, ¿no? Entonces, creo que también implica poner en debate precisamente una alternativa distinta, Ujú. y retomando, ¿no? En el título del libro que se llama Patria o Dólar, Sí. de alguna forma, bueno, cómo es importante para un país tener soberanía, tener capacidad de hacer políticas autónomas, porque cuando uno asume políticas dependientes, entonces la viabilidad como nación y la posibilidad de tener estrategias económicas orientadas al desarrollo y a la inclusión social se ven fuertemente limitadas. Bueno, seguramente allí la universidad cumple un rol central en poder pensar, ¿no? Otras realidades y estos temas que conversamos seguramente van a estar presentes mañana en esta charla que va a estar brindando en la ciudad de Ushuaia. Un libro que me parece sumamente actual y de lectura obligatoria, diría. Doctor Vanoli, le agradezco estos minutos con la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. No, gracias a ustedes, bueno, gracias por la invitación, obviamente invitar a todos, porque más allá de la disertación, realmente la idea es tener una charla abierta y poder escuchar, digamos, lo que piensa, lo que siente cada uno de los miembros, tanto de la universidad como de la comunidad de Tierra del Fuego, y bueno, realmente poder plantear estos debates en toda la Argentina me parece extremadamente necesario para generar las condiciones para que otro país sea posible. Totalmente. Doctor, muchísimas gracias y un gran abrazo. Hasta luego. No, gracias a ustedes. Buenas tardes, buenos días. Hablábamos con el doctor Alejandro Vanoli, economista, profesor universitario, ha sido presidente del Banco Central de la República Argentina durante los años 2014 y 2015.